Gloria al Señor. Puestos en pie, hermanos, vamos a ver la palabra del Señor en esta mañana. En el segundo libro de Samuel. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Lo leemos en esta mañana honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice a su letra: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Leamos ahora el capítulo 17. En el versículo 20 pasa una hoja y tenemos ahí 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Oramos en esta mañana. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios amado, en esta mañana por concedernos la bendición, Señor, el privilegio de poder, Señor, estar una vez más reunidos juntos para adorar tu nombre, Señor, para bendecirte. Esta mañana, Señor, estamos deseosos de que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Señor amado, pedir que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Oh, mi Señor eterno, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón pueda, Señor, bendecir, ministrar a todos cuantos estamos aquí presentes, así como aquellos, Señor, que a través de la transmisión de este mensaje también serán edificados. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta mañana. Vamos a meditar bajo el tema el fracaso de un sabio. Es el tema de esta mañana. El fracaso de un sabio. Cuando hablamos de la sabiduría, es uno de los dones más preciados que Dios puede dar al ser humano. Es uno de los regalos, de los privilegios que el Señor da al hombre, porque toda la sabiduría es de Dios. Y todo el conocimiento anticipado de las cosas está en el Señor, que es sabio desde el principio, dice la palabra. Esta sabiduría puede incluir un juicio justo, decisiones correctas, un discernimiento apropiado acerca de ciertas situaciones. Puede incluir la inteligencia, la retentiva de la mente para poder acumular una cantidad de conocimiento muy amplio, muy grande. Y vemos en la Biblia ejemplos de hombres, hermanos, que fueron muy sabios. El ejemplo más grande es Salomón, a quien Dios le dio una sabiduría, un corazón entendido, hermanos, capaz de gobernar con justicia, capaz de resolver problemas, resolver disputas que habían en su reino y discernir sobre lo que era correcto e incorrecto. A pesar de eso, a pesar de que Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra de aquella época, y que Dios a Salomón le dio, hermanos, agregado a la sabiduría otros privilegios, tales como la riqueza, que fue abundante en el tiempo de Salomón, que no había un reino tan grande, tan poderoso en riqueza como lo era Israel durante el tiempo de Salomón. Tanto así que la Biblia dice que la plata no valía nada y que el oro
hermanos, era muy común en Israel. No se hallaba qué hacer con tanto oro. Y que aun cuando vino la reina de Saba, quedó asustada al ver, hermanos, la grande riqueza que había bajo el reinado de Salomón. Todo producto de un hombre muy sabio, muy entendido, y que había recibido la salvación, la inteligencia, la sabiduría de Dios, pero que descuidó, por otro lado, su integridad, su relación con el Señor, y su propio orgullo, sus propias vanidades a raíz de la gran riqueza que poseía, hermano, hizo que desprotegiera su corazón, y que aún en el momento último de su vida, en su vejez, escribe el libro de Eclesiastés. Y en este libro dice Salomón: yo no le negué nada a mis ojos, lo que yo quise, lo tuve. Tuve las mujeres que quise, tuve las riquezas que quise, poseí todo cuanto deseé, lo tuve. Y descubrí que dentro del cielo y la tierra no hay nada nuevo, dice Salomón, sino que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces Salomón demuestra de que siendo él un hombre tan sabio, llegó, hermanos, a una situación donde su sabiduría le llevó, a pesar de tener tanta sabiduría, siempre él llegó a un fracaso emocional y espiritual. Y cuando yo leía la historia del personaje del que vamos a hablar en esta mañana, yo le voy a tratar de contar los hechos más importantes de esta historia, porque esta historia es muy amplia. Y realmente quiero llegar a la aplicación, lo que esta historia nos enseña a nosotros. Pero esta historia, los dos versículos que hemos tomado, forman parte de la información bíblica que la palabra nos da acerca de un hombre llamado Ahitofel. Ahitofel era, hermanos, en su mejor momento, un hombre seleccionado, escogido. Era sabio de sabios. Eran los hombres más inteligentes, con un mayor conocimiento en cuanto a estrategia gubernamental, a estrategia militar, porque estos hombres tenían que ser más sabios que el mismo rey, porque ellos eran los encargados de aconsejar al rey. Y usted sabe por la palabra que David no era ningún ignorante. David era un hombre muy sabio, un hombre estratégico, y que lógicamente no iba a escoger a alguien que no estuviese a la altura de desarrollar junto a él un reinado tan importante como el que David desarrolló. Entonces Ahitofel es ese hombre de confianza, hermanos, dentro del reinado de David, que me atrevo a pensar que no había un hombre con tal sabiduría, con tal conocimiento como lo era este hombre. Era un hombre respetado por su inteligencia. Estos eran los ancianos de Israel, las personas con un conocimiento vasto, y que los jóvenes tenían que agacharse cuando uno de estos ancianos iba pasando, porque había un conocimiento amplísimo de la vida, de cómo gobernar, de cómo dirigir a una gran nación. Era tanta la sabiduría de Ahitofel que la Biblia dice en el versículo que leímos al principio, que escuchar un consejo de Ahitofel era como oír la voz misma de Dios. Eso lo dice la Biblia. Era oír a Dios, oír la sabiduría de Ahitofel, era escuchar la sabiduría de Dios. Igual que Salomón, por ejemplo, Proverbios. Estos proverbios son los pensamientos de Salomón. Pero estos pensamientos de Salomón fueron plasmados en la Biblia como la sabiduría de Dios mismo. Amén. Entonces, Ahitofel era un hombre capaz, prudente, con un criterio sólido, un estratega completo. Tenía una moralidad muy alta, porque todos estos aspectos eran considerados en un anciano de Israel. Una conducta espiritual
irreprochable, irreprensible. Pero Ahitofel, a pesar de que era un hombre experimentado, que aconsejó a David durante todo su reinado y que ayudó a David a estabilizar al pueblo en una época complicada. Porque recuerde que David llegó al reinado después de una persecución de varios años de Saúl hacia él. Y en esa situación, a pesar de todo, Dios lo puso por rey a David. Y uno de los hombres que ayudó a sanar esa quebradura social que había en Israel fue Ahitofel, consejero de David. Pero pasa el tiempo y usted sabe de que hay un momento donde David, después de ser un hombre de batalla, de ser un hombre de guerra, de ser un hombre experimentado en tantas cosas, David comienza a flaquear. Y el flaqueo de David viene, hermanos, de un acomodamiento. Él se siente tranquilo, ya no es lo mismo que andar huyendo en las montañas, ahora tiene palacio. Amén. Ahora tiene trono donde sentarse. Ahora ya no anda comiendo en el monte viendo a ver qué consigue. No, ahora tiene manjares a su servicio. Puede tener todos los lujos que cualquier rey de la época desea. Y producto de ese acomodamiento en la vida de David, no voy a hablar mucho de eso, pero usted sabe de que David peca delante del Señor. Y realmente los dos pecados de David son el adulterio consumado, que comenzó con una codicia. David violentó el sexto, séptimo, octavo y décimo mandamiento. 4 mandamientos. Codició a la mujer de su prójimo, adulteró con ella, mandó a matar al otro. Amén. No matarás, ahí está dentro del sexto mandamiento. Entonces, David comenzó a tener un desquiebre espiritual. Y el temor que había caracterizado al rey David se fue perdiendo. Al grado que mandó a matar a Urías Eteo para encubrir su pecado. Pero usted sabe que al cabo de un tiempo, cuando ya todo había sido olvidado, David mandó a traer a Betsabé al palacio. Pasó el tiempo de aquello, pero más o menos un año después el profeta Natán irrumpe en el palacio. Y Natán comienza a contarle una historia a David. Y David, cegado, le responde y le dice: bueno, el que tal hizo merece la muerte. Amén. Y merece resarcir el daño según la ley de Moisés. Según el levirato, tiene que resarcir el daño. Gloria al Señor. Y Natán le dice: David, ese hombre eres tú. Y David cae postrado, llorando, pidiendo misericordia al Señor. Y le dice Natán: no te preocupes, el Señor ha remitido tu pecado, ha sido perdonado, no vas a morir. Porque en el Antiguo Testamento estaba claro la regla, hermano, estaba clara la regla: alma que pecare, esa morirá. Amén. No había excusa. Entonces el Señor le dice a David por Natán: te he perdonado, pero la espada, esto es bien importante que lo sepamos para lo que viene de la historia, la espada no se quitará de tu casa. Y oiga, este detalle es bien importante, porque le dice: lo que tú hiciste escondido, te lo harán en público. Amén. A la vista de todos, a la luz de todos. Cuando David está escuchando eso, Ahitofel está al lado de él. Y el problema es que Ahitofel, no le voy a decir dónde está, léalo y se va a dar cuenta. Ahitofel es nada más y nada menos que el abuelo de Betsabé. Ahitofel era el padre del papá de Betsabé. Amén. Y Ahitofel sabe todo lo que hizo David. O sea, Ahitofel estaba el día que David mandó a traer a su nieta. El problema es que Ahitofel no puede decir nada porque él es un consejero del rey. Pero recuerde, el rey es un monarca en esta época. Y como monarca es plenipotenciario, es decir, tiene toda autoridad.
Entonces no puede sublevarse ante la autoridad del rey. Él ve cuando Betsabé entra al palacio. Él sabe que David ha pecado con ella. Él sabe cuando David manda a traer a Urías Eteo. Él sabe que David lo emborrachó para tratar de que fuese y durmiera con su mujer, pero Urías no lo hizo. Él sabe, él estuvo el día que Natán llegó, amén, y le declaró el pecado a David. Lo sabe todo. Pero Ahitofel es tan sabio que no dice nada. Es tan sabio humanamente, y usted va a ver cómo la sabiduría humana de Ahitofel se ve. Pero hay un problema. Este hombre sabio, irreprensible, íntegro delante del Señor, con una sabiduría tremenda, se ve marcado por un grave resentimiento. Él no soporta ver a su nieta en el palacio, porque él sabe que su nieta está ahí bajo una conducta de inmoralidad del rey. Él sabe de que David planeó todo. David hizo todo para causar ese gran daño. Lo sabe perfectamente. Amén. Y el resentimiento se apodera de Ahitofel. Y Ahitofel comienza a guardar en su corazón resentimientos. Este resentimiento se convierte en una raíz de amargura. Esta raíz de amargura se convierte en una ausencia, en una falta de perdón. Hermano, dentro de la obra del Señor hay muchas personas que también están sirviendo a Dios, que no han sacado una raíz de amargura en el corazón. Hay personas que están en el Evangelio, pero que todavía guardan resentimiento. Hay personas que se niegan a perdonar. Hay personas que guardan resentimiento con su abuelo, con su abuela, con su padre, con su madre, con sus hermanos, con su vecino, con un compañero de trabajo, con un hermano de la iglesia. Aleluya. Fue hace 10 años. Dice, no, que hace 10 años. Yo me acuerdo, dice, que el hermano fulano me vio mal a mí. Y yo soy bien resentido, dice. A mí, el que me las hace, me las paga. Aleluya. Yo soy resentidísimo, dice, porque mi corazón es muy frágil. Aleluya. Eso es muy común. Más común de lo que se imagina. Hay personas que hasta se van resentidas a veces cuando Dios le habla. Sí, hay gente, óigame, hay gente resentida conmigo porque Dios le habló. Y yo no tengo culpa, yo solo soy el cartero aquí. Enójese con el que manda el mensaje, gloria al Señor. Si es para él, déselo fuerte en esta mañana. Óigame, el resentimiento es una reacción emocional ante el daño recibido. Hay matrimonios que están juntos, pero que hay resentimiento. Amén. A veces de padre a hijo hay resentimientos. Y hay gente que se lleva esto hasta el último momento. Yo he visto hijos llorando en la caja de su padre y le dice, papá, ¿por qué me hiciste esto? Amén. ¿Por qué me maltrataste? No, ya no lo puede oír. Eso se resuelve en vida. Amén. Eso se resuelve en vida. ¿Y ahí para qué? Ya no lo escucha. Ya no puede haber un perdón. Es una carga emocional que hermano, que daña el corazón. Y que por un resentimiento, por una raíz de amargura, me dirá usted, pastor, ¿me puedo condenar? Sí se puede condenar. Porque esto lo puede llevar, como en la historia lo vamos a ver más adelante, a tomar una decisión fatal. Pero también dice la Biblia, le voy a leer por ejemplo lo que dice Pablo a los Efesios, el capítulo 4, le dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y el escritor de los Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, oiga, aquí está claro, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados por ella. Yo aquí voy a aclarar conceptos. Como padres de familia debemos ser muy cuidadosos. Porque alguien dice, es mejor corregir a los hijos con palabras que con castigo físico. Eso lo puede decir usted, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que la vara es para la espalda. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Usted castiga a su hijo con amor, porque corregir no es lo mismo que maltratar. Amén. Corregir es una cosa, maltratar es otra. Pero hay padres de familia que no castigan a sus hijos, no los corrigen, pero están allá, perdónenme la expresión, pero voy a hablar esto. Y hay padres que le dicen, es que vos sos un tonto, le dicen, que vos no servís para nada. Hay padres que le dicen a su hijo, mejor, le dice a la mamá, hubiera tenido un rollo de alambre y no te hubiera tenido a vos. Eso está marcando el corazón de ese niño. Sí, está marcando el corazón de ese niño. Usted pudiera en amor corregir y decirle, vaya hijo, mire, usted hizo esto, esto y esto y esto, no está bien, lo voy a castigar. Yo les he contado la experiencia que yo tengo de mi niñez. Por ahí tengo la silla verde todavía, la silla del juicio. En esa silla me sentaba mi papá y me decía, vaya hijo, venga, usted hizo esto, esto y esto, y la mayor parte del tiempo me sacaba la Biblia. Dice la Biblia de que, por ejemplo, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Usted mintió, así que lo voy a corregir. Venga, lo voy a corregir. Y yo llorando me levantaba y me corregía a mi papá. Pero al ratito yo iba donde él y estaba contento él. Más de veces después de que me castigaba, mi papá me da un peso para ir a comprar un churro de la hermana Tina. Por ahí puede estar Saraí, la hija de la hermana Tina, viendo la transmisión, siempre la ve. Entonces, una hermana que vivía cerca, allá en Pasequinita, deme un colón para ir a comprar un churro. Yo conocí los colones, hermano, todavía. Entonces, y mi papá contestó, vaya hijo, está bueno, vaya. Ahí estuvo, me corrigió. Pero cuando el padre lo que le está diciendo al hijo, sos un inútil, no servís para nada. Mire, está marcando el corazón de ese niño. Este muchacho va a crecer y va a tener eso en su corazón. Y hay un ejemplo en la Biblia de eso, de esto que le estoy mencionando. Había un hombre, hijo de un padre que había tenido una conducta muy íntegra, pero que este hombre en algún momento falló, se metió con una prostituta, y de esa prostituta nació este muchacho. Este muchacho comenzó a vivir con su madrastra y sus hermanos, y todos comenzaron a burlarse de él. Y le decían, tú no eres nuestro hermano legítimo, tú no mereces herencia, tú eres un bastardo, así lo dice la Biblia. Le estoy hablando de Jefté, juez de Israel. Tú no mereces estar con nosotros, no eres nuestro hermano. Y al final lo corrieron. Y Jefté va marcado, porque él sabe lo que le han dicho, él sabe cómo lo han tratado. Y él se va a vivir a un lugar apartado, a vivir con personas iguales que él. Amén. Mire, voy a hacer un paréntesis. ¿Sabe dónde está la raíz del gran problema en nuestro país? Y perdóneme por lo que voy a decir, pero ¿dónde está la raíz de la delincuencia? En padres que no supieron hacer su trabajo. Por eso ha habido tanto delincuente en el país. En padres que se fueron para Estados Unidos y dejaron a sus hijos como que eran mercancía con sus abuelos. Por eso, que pensaron que la crianza de sus hijos era comida solamente. Amén. Que dejaron a sus hijos con sus tíos. Ahí nació todo esto. Amén. Y se lo dice alguien que vivió en esa generación rodeado de delincuentes. O sea, lo que trata ahí, lo que priva ahí,
es la educación de los padres, la correcta educación de los padres. De mi generación, la mayoría de mis amigos de bachillerato, de la escuela básica, la mayoría o andan huyendo por allá, o están muertos, o tantas cosas, hermano. No sé nada de ellos, tengo años de no saber de ellos. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo veía cómo era su familia. Yo veía que no había quien se interesara por ellos, y que los tratos que ellos recibían era este tipo de tratos que le estoy mencionando. Así que Jefté toma la decisión de agruparse con un grupo de sicarios igual de malvados que él, y comienzan a robar, a matar para comer, dice la Biblia. Y en ese momento vienen los de Amón. Yo estoy hablando Biblia en esta mañana. Y vienen los de Amón y hacen guerra contra Israel. Y el inútil, el que no servía para nada, el que lo habían expulsado, el indeseable, ahora tienen que ir a buscarlo. Tienen que irlo a buscar. Y los ancianos van donde Jefté y le dicen: Jefté, nos pasa esto y esto y esto, y tú eres el único que nos puede salvar. Le dijo Jefté: ahora sí me ocupan. Y no que yo no servía para nada, y no que yo era un inútil. Vea cómo está cargado el corazón de Jefté. Y no que yo era mejor un rollo de alambre. Estoy hablando en términos salvadoreños. ¿Y ahora por qué me buscan? No, es que sabemos que tú puedes hacer algo por nosotros. Bueno, dijo Jefté, está bien, pero quiero decirles de que si yo, vea el deseo de Jefté, si yo gano la batalla, si Jehová me da la victoria, yo voy a reinar sobre ustedes. Ahí está. Hay un vacío emocional. Él quiere demostrar que él es importante. Él quiere demostrar que es útil. Pero es porque hay heridas no sanadas. Y Jefté, como un reflejo de esas heridas no sanadas, dice él: voy a hacer un voto. Si voy a la batalla, Jehová me da la victoria. Si yo gano allá, el primero que me salga al encuentro cuando yo venga de la victoria, a ese lo voy a sacrificar delante del Señor. Lo mato y lo ofrezco a Jehová. Bueno, mira, que hay que aclarar varias cosas. Primero, Dios no recibía sacrificios humanos. Pero esto es un reflejo de la carga emocional que hay en el corazón de Jefté, de lo que él siente, de aquello que no ha resuelto. ¿Sabe por qué? Porque se puede intuir que Jefté lo que quiere es que uno de sus hermanos le salga al camino. Él lo que él quiere es que uno de aquellos que le dijo que era un bastardo, que no tenía herencia, que no servía para nada, él quiere que uno de esos venga y tener él una excusa para matarlo, para descargar su ira, para mostrar la amargura de su corazón, para evidenciar aquellos dolores, aquellos malestares emocionales que no ha podido sacar. Hermanos, hay muchos problemas en nuestros caracteres por cuestiones emocionales que no hemos resuelto. Hay gente que es muy insegura. Hay gente que si yo y hermano Samuel estamos hablando y él va pasando, cree que estamos hablando de él. Pero es porque tiene una enfermedad en su mente. Está enfermo. Amén. Una enfermedad emocional. Amén. Tiene un problema. Tiene algo que no ha resuelto. Y el problema no está en otro, está en mí. Una ira desmedida refleja también una deformación del carácter. La falta de no dominio propio que debemos de tener en el Señor. Pero la mayor parte de veces es ira retenida. Son todas aquellas veces que le quiso responder a su padre y a su madre cuando lo trataron mal y no pudo. Esa ira se acumula y ya después, cuando viene a ser padre, vuelve a repetir los mismos patrones. Amén. Vuelve a hacer lo mismo. Se le olvida que en algún momento pasó por eso. Yo sé que este tema no es tan común que se hable, pero el Señor me puso en el corazón hablar de esto. Y que necesitamos realmente sanar nuestro corazón.
Porque a veces hablamos de la sanidad del cuerpo y nos interesamos por la sanidad del cuerpo. Pero muy pocas veces hablamos de la enfermedad, hermanos, interna que podemos tener en el corazón. Cargamos raíces de amargura. Algunos ya son yucas de amargura, hermanos, la que anda. Solo anda amargado con todo el mundo. Pero es porque no ha logrado resolver aquello. Y la vendedora de tomates, ¿qué culpa tiene de su amargura? Dígame. Y la vendedora de la tienda, ¿qué culpa tiene de su amargura? Es porque no ha logrado resolver. Y usted lo que necesita es el poder del Espíritu Santo en su vida antes que tome decisiones equivocadas. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice la Biblia. Y los quebrantados de corazón son los que tienen el corazón hecho pedazos, los que tienen el ánimo angustiado, los que han sufrido heridas emocionales terribles. Pero quiero decirle, el Espíritu Santo, así como tiene poder para sanar el cuerpo, también puede sanar el corazón, también puede sanar nuestra vida, para que estemos libertados, libres plenamente, para servirle al Señor sin amargura. El problema es que cuando Jefté viene, no sale ninguno de los cabezones que él quería. Su única hija salió. Su única hija. No había más, era su única hija. Él ahí entendió lo grave que era su amargura, sus problemas. Hay padres de familia que creen que dejan de ser padres por pedirle perdón a sus hijos. Porque a veces nos quedamos solamente con aquella parte donde dice: no, es que usted es mi hijo y usted tiene que honrarme. Ok, sí, eso lo dice la Biblia. No lo vamos a quitar. No, pero no le quita el dedo al renglón de lo que viene. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Amén. Es que a veces lo que nos conviene. No, pero no exaspere a su hijo. Debe darle un trato conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque esa amargura del corazón va a causar daño. Usted ve el caso de una familia disfuncional. Un día vamos a hablar de eso, de las familias disfuncionales. Pero una familia disfuncional en la Biblia, la más grande, es la familia de Jacob. Ahí Jacob tiene un favorito y Rebeca tiene un favorito. Y usted ve cómo terminó esa familia. Murieron los viejos y los dos empleitados. Y ese pleito sigue hasta el día de hoy. Ese es el pleito que hay en Israel. Es un pleito familiar. Un pleito porque no se logró manejar de acuerdo a la voluntad de Dios la crianza y la educación en ese hogar, en esa familia. Entonces, puede fracasar una persona como Jefté, que tuvo que sacrificar a su hija. Alguien me pregunta, ¿lo hizo? Sí, lo hizo. Porque ahí dice la Biblia que hizo conforme al voto que había prometido a Jehová. Entonces, lo hizo. Lo hizo. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó eso? Por un corazón amargado. Por un corazón resentido. Porque él dijo: aquí me la paga. Uno de estos que de niño me maltrató, hoy me la va a pagar. El problema es de que lo que uno espera en otra persona, normalmente la ley de la siembra y la cosecha así es. Eso se devuelve hacia sí mismo. ¿Me escuchó? Eso se devuelve hacia sí mismo. Eso es lo que pasó con Ahitofel. Ahitofel andaba cargado y no soportaba ver a su nieta ahí en el palacio. Y él decía: ¿cómo es posible que David haya hecho tal vileza? Y a la primera oportunidad no lo pensó dos veces para vengarse. Y la oportunidad se presenta cuando Absalón, hijo de David, se subleva. Y la sublevación de Absalón era parte de las consecuencias del pecado. Y quiero decirle, no es el tema, pero quiero decirle, el pecado tiene consecuencias.
sea, dice alguien, no, pero es que mire David, Dios lo perdonó. Sí, hermano, Dios lo perdonó. Pero a pesar de eso, lo que él dijo, que se haría peor con aquel que le había quitado la corderita, a aquel simple agricultor, eso se volvió contra él. Y él mató a un hombre, el Señor le mató 3 a él. Hijos. Él abusó de otra mujer, abusaron de su propia hija. Y abusó de su propia hija, su propio hermano, Amnón. Y Absalón vengó a su hermana matando a Amnón. O sea, un propio hijo de David mató al otro hijo. Absalón mató a Amnón. Y después Absalón se rebeló contra su padre David. Y cuando David, hermano, ve la sublevación de Absalón, David huye, dice la Biblia. Y solo deja en el palacio a 10 concubinas. Amén. 10 concubinas que queden ahí resguardando, y David se va a huir. Entonces a Absalón no le cuesta, entra al palacio muy fácilmente y encuentra que allá se han quedado 2 de los ancianos de David, de los consejeros de David. Se ha quedado, hermano, dentro de estos 2, Usai, que Usai era un vigía de David, un infiltrado. O sea, a Usai David lo había dejado. Le dijo, te vas a quedar y todo lo que escuché me das aviso. Pero ve Absalón sorprendido que también se ha quedado Ahitofel. Y dice, ¿cómo es que Ahitofel no se fue con mi padre, sino que se quedó? Ahora, ¿por qué se quedó Ahitofel? ¿Porque estaba de acuerdo con la sublevación de Absalón? No. Se quedó porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Me escuchó? Esa es una estrategia militar. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No porque estén unidos. Eso usted lo ve en estrategia militar. O sea, hay países, por ejemplo, un país invade al otro y este otro país es enemigo de este. No es amigo de este tampoco, pero como es más enemigo de este, entonces apoya a este para vengarse del otro. ¿Me entendió? Eso es lo que hace Ahitofel. Él tiene un deseo de venganza contra David y dijo, mi oportunidad para vengarme de David es apoyar a Absalón, porque él sabía que era un hombre sabio y que con su sabiduría iba a hacer caer a David. Y le suelta el primer consejo a Ahitofel y le dice, Absalón, si tú quieres poner un golpe contra tu padre y que el pueblo vuelva su corazón hacia ti, entonces le dice, pon una manta sobre el tejado del palacio y peca ahí a la vista de todos. Es mantener relaciones sexuales a la vista de todos con las 10 concubinas que David ha dejado. Amén. Y Absalón lo hizo. Profanó el palacio y mantuvo relaciones sexuales con las 10 concubinas que había dejado David en el palacio. A la vista de todos, todo el mundo vio a Absalón pecar con aquellas mujeres. Aquí se cumplió la palabra de Natán. Lo que tú hiciste en secreto, te lo van a hacer en público. Amén. Porque David pecó con Betsabé en secreto, pero ahora todo el mundo está viendo lo que Absalón, su hijo, está haciendo con las 10 concubinas de él, a la vista de todos. Oiga, hermano, entonces, todo el mundo comienza a ver y dice, ahora sí, Absalón se rebeló contra David. Después de este consejo de Ahitofel, usted puede leer la historia en su casa, es que la Biblia dice que el consejo de Ahitofel era como la voz de Dios en ese momento. O sea, no está diciendo de que era Dios, no. Lo que está diciendo es que el consejo de Ahitofel era tan acertado, tan inequívoco, que el consejo que daba Ahitofel siempre era el correcto. Y David está huyendo y David sabe de que hermanos, la sublevación se está haciendo más fuerte. Así que Ahitofel le da un consejo más a Absalón y le dice, ahora tu padre debe estar triste, con los ánimos en el suelo,
están sin ánimo. Deja que yo vaya con 12,000 hombres, le dice Ahitofel. Yo voy a ir con 12,000 hombres, me voy a levantar y hoy de noche le caigo a tu padre y lo mato y tú serás el rey de Israel. Cuando Absalón oyó aquello, dijo: me gusta el consejo, pero ¿qué dice Usai, el otro sabio? Y Usai le dijo: el consejo de Ahitofel como que no es correcto, como que a Ahitofel se le ha zafado un tornillo. Parece que no es el mejor. Pero Usai lo está diciendo de una forma hipócrita, porque él sabe perfectamente que el consejo de Ahitofel es cierto, que Ahitofel tiene razón. Amén. Y mientras tanto teme David a Ahitofel, porque él sabe quién es Ahitofel, que David está orando allá en las montañas y le está diciendo: Señor, por favor, turba el pensamiento de Ahitofel. David clamando: Señor, no permitas que Ahitofel dé un consejo para que yo pierda la vida. Ten misericordia. Frustra el conocimiento de Ahitofel. Pero Ahitofel sigue dando un consejo sabio y le dice: ahora es el momento. Y Usai dice: no, David debe estar como la osa enojada que le han quitado sus crías. David no está rendido, David está preparado. Pero era mentira, David estaba rendido ya, con el ánimo angustiado, esperando solamente el momento para morir. Pero Dios hace algo ahí. Y Absalón le dice: no, Ahitofel, no es el momento todavía. Vamos a esperar y no vamos a atacar. Esa noche Usai se va y le da las razones a David de lo que ha pasado. Pero Ahitofel es tan sabio, que él sabe que no hay vuelta atrás, que esa era la oportunidad de matar a David y que esa oportunidad no se aprovechó. Amén. Él lo sabe, porque David, después de que, estoy mencionando bastante de lo que dice ahí para llegar a la aplicación. David, cuando está a punto de morir y Salomón va a ser el nuevo rey, David le da una lista negra a Salomón. Le dice: ahí vas a ponerme por favor a Joab, que Joab se me rebeló en algún momento. Entonces cuando tú seas rey, a Joab hay que darle. Amén. ¿Te acuerdas de aquel que me maldijo cuando iba huyendo de Absalón? Es de ver la lista negra también. Y le da una lista a David de todos los hombres que Salomón al entrar tiene que ejecutarlos. Ahí en esa lista hubiera ido Ahitofel también. Porque Ahitofel sabe perfectamente que ya no hay nada más que hacer. ¿Me está escuchando? Él sabe de que si Absalón no escuchó el consejo, aquí terminó todo. Así que después de esto, Ahitofel, con un corazón cargado ahora de orgullo, porque no se hizo como él esperaba. Gloria a Dios. ¿Ha visto usted esas personas que si no se hace como ellos dicen, se enojan? Sí. Hay gente que en la escuela, si la maestra no hace como ella dice, la madre de familia, ya viene brava, enojada. Y quiere poner leyes en todos lados. Quiere poner reglas en la escuela, quiere poner reglas en el banco, quiere poner reglas en el bus, hasta la iglesia quiere venir a poner reglas. Aleluya. Y si no se hace como quiere, su corazón orgulloso, pues no, dice, ahí no lo toman en cuenta uno. Pero es por su orgullo. Eso es lo que hay con Ahitofel. Ahitofel dijo: no, Absalón no me escuchó. Ya no soy tan sabio, porque él estaba acostumbrado a que le dijera: ¡wow, Ahitofel, qué consejo! Pero ahora que Absalón dijo: no vamos a seguir el consejo de Ahitofel, vamos a hacer lo que dijo Usai. Se va Ahitofel. Y dijo él: bueno, mire, si hay algo bueno en Ahitofel, es que por lo menos ordenó su casa, no dejó pleito. Él escribió un testamento y dijo: bueno,
a mi nieta fulana le va a quedar la vaquita que tengo. A mi hijo fulano le queda el burrito que tengo. A Bexabé, como ella es la esposa del rey, a ella le voy a dejar la deuda. hizo un testamento. A eso se refiere la Biblia cuando dice que ordenó su casa. Ordenó todo. Y después de que ordenó todo, trágicamente murió ahorcado. Se suicidó. Su sabiduría no le sirvió contra la desviación que había en su corazón. Y usted me dirá, hermano, ¿y cuál es entonces la enseñanza de esto? De que un orgullo no tratado, un resentimiento no tratado, nos puede llevar a la destrucción. Nos puede conducir a la misma muerte. Hermano, puede llevar a una persona a tomar una decisión fatal. Hay gente que dice, no, es que a mí nadie me quiere. Dice, yo me siento inútil, inservible, yo no valgo nada. Pero eso es lo que alguien te dijo o lo que alguien le hizo creer, hermano. Pero ya en el Señor, vergonzoso es que digamos que no valemos. Si estamos conscientes de que fuimos comprados no a precio, hermano, de ninguna moneda humana. No fuimos comprados a valor de ninguna piedra preciosa de este mundo. No, valemos la sangre del Hijo de Dios. Somos valiosos para el Señor. Amén. Pero si un sabio fracasó por una raíz de amargura no tratada, ¿cuánto más nosotros, que ni para dar consejos somos buenos? Amén. A veces nosotros sentimos que somos buenos para dar consejos, pero a veces damos unos consejos bien chuecos, hermano. Por allá la hermana le dice que ya no hay que hacer con mi esposo. Déjelo usted. ¿Y qué le está aguantando ese hombre? Vaya ese hombre. ¿Usted cree que eso es un consejo espiritual? No, hermano. O está el hijo ahí, que mi papá me corrige bastante por su rebeldía. ¿Y qué estás esperando? Andate en la casa, hombre, le dice. ¿Usted cree que eso es un buen consejo? No, hermano, no es un consejo espiritual. Cuando uno aconseja debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y bueno, y además de eso, también que en nuestra vida haya un ejemplo del consejo que estamos dando. Entonces eso también influye. Pero ve usted un hombre tan sabio, ¿cómo vino a terminar? Imagínense el dolor de Jefté. Vino a ser peor ahora. Pero es que esta es una decisión personal. Porque, hermano, el perdón es una decisión personal. Hay gente que dice, no, hasta que no venga de rodillas, desde la entrada de la carretera, que no venga de rodillas aquí y me diga, perdóneme llorando. No lo perdono. Pues ahí se va a ir con ese su orgullo y con esa raíz de amargura al infierno. Porque perdonar, yo no necesito que me pidan perdón para perdonar. Yo tengo que soltar eso en el nombre del Señor. Libertarme en el nombre del Señor. No importa, hermano, las palabras que se dijeron, las ofensas que se recibieron, todo lo que pudo haber venido en nuestra contra. No, cuando estamos en el Señor, toda esa basura la soltamos y nos libertamos para servirle a Dios sin ningún tipo de problema. Mire, hay un ejemplo en la Biblia de un hombre sufrido. 3 ejemplos les voy a poner rápidamente. Pero hay un hombre en la Biblia sufrido. José. José también viene de un hogar donde nadie lo quiere. José viene de una familia, hermanos, donde sus hermanos todo el tiempo están burlándose de él. Su padre siente un amor profundo a él, pero por rato su padre cree de que a José como que le hace falta un problemita ahí. Amén. ¿No cree? Entonces, José es vendido. Y usted sabe todo lo que José tuvo que pasar en Egipto, en la casa de Potifar, en la cárcel, y todo lo que tuvo que vivir. Años. Pero José, y no voy a hablar tanto de su santidad en cuanto a la moralidad, no, sino de él como persona.
José pudo haber dicho, nomás ve a mis hermanos, me las pagan. Me las pagan porque me las pagan. No, José ya había perdonado. Pasó el tiempo. Y cuando sus hermanos vinieron, José comenzó a hablar con ellos como que si era otra persona. Y les preguntó, ¿y ustedes de dónde vienen? Venimos de allá, de tal lugar. ¿Y su padre cómo se llama? Se llama fulano. Pues sí, son mis hermanos, dijo él. ¿Y solo ustedes son? No, dijeron, tenemos otro hermano que se llama Benjamín. Era el hermano de él, de padre y madre. Y él dijo, pues vamos a hacer esto, así, así. Y usted sabe todo lo que hizo José. Hasta que al final traen a Benjamín. Y José, con un corazón cargado, ya sus hermanos están ahí en la habitación. Pero José está en la habitación del otro lado, dice la Biblia, llorando. Porque él sabe lo que sus hermanos le han hecho. Pero José es un hombre que ha aprendido a ver las cosas, los planes, desde la perspectiva espiritual. Porque a veces tenemos ya muchos años en el Evangelio y no hemos aprendido a ver con los ojos de la fe, con los ojos del Señor, sino que seguimos viendo las cosas como el mundo las ve. Amén. Entonces, vea usted, José se revela a ellos y les dice, yo soy José, su hermano. Y todo el mal que ustedes quisieron hacerme a mí, Dios lo ha convertido en bien. Ahora les ruego que vayan y traigan a mi anciano padre. Yo voy a pedirle al faraón para que busquemos un buen lugar, la tierra de Gosén, para que ustedes puedan posar, toda mi familia. Traigan a sus esposas, traigan a sus hijos. Ustedes son mi familia, son mis hermanos, le dice José. Yo los perdono. Yo no siento nada, estoy libre. Soy su hermano. Aleluya. Y José vivió en paz. Ayudó a su familia en lo que pudo. Pasó el tiempo y cuando está a punto de morir, a su propia familia les dijo, yo sé que Jehová los va a visitar. Y cuando Jehová los visite, no se olviden de mí, por favor. Les digo, lleven mis huesitos, aunque sea mis huesos, pero llévenlo a la tierra que el Señor ha prometido. Acuérdense de mí. Pero ¿sabe qué refleja eso? Que José sabe que ellos son su familia. Que aunque él es príncipe de Egipto, pero la familia de Jacob, el pueblo de Israel, ellos son su familia. Y él los perdonó. Busque en qué momento Judá, Rubén, los hijos mayores, Leví, Simeón, le pidieron perdón a José. No, él no necesitó. Pero usted tiene el ejemplo en el Nuevo Testamento de Jesús. ¿Quién más sufrimiento que el del Señor? Y crucificado dijo, Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Perdónalos. Amén. Y usted dirá, sí, hermano, pero es que Jesús es el Hijo de Dios. Esteban hizo lo mismo. Y cuando Esteban está siendo apedreado, le están lloviendo las pedradas, él dijo, veo los cielos abiertos y a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalo, Señor. No se los tomes en cuenta. Hubiera sido uno de nosotros, Señor, que le lluevan pedradas a ellos también del cielo. Señor, que les caiga fuego a estos hijos del diablo que me están matando. Es lo mínimo. Pero no, Esteban tiene un corazón lleno de perdón. Yo no sé a quién tiene que perdonar usted, pero yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá tenemos a alguien a quien perdonar. Y tal vez usted dice, no, pero es que no me ha pedido perdón. Usted no necesita eso. Usted puede perdonar. Porque el odio, el rencor, la raíz de amargura, el resentimiento, es agarrar un cuchillo por donde tiene filo. ¿Vea? Siempre le pongo esta ilustración. Agarra por donde tiene filo el cuchillo y usted quiere que al que está odiando sienta dolor. ¿Me entendió? Usted se está lastimando. Usted se está hiriendo. Suelte eso y se va a libertar. O sea, sentir rencor, sentir odio, sentir, hermano, raíz de amargura, es tragar gramozón y querer que el otro cliente se muera. No, se va a morir que se lo tomó. Amén. Necesitamos perdonar.
Y tenga el valor. O sea, si alguien usted sabe que le ha ofendido, vaya y dígale: hermano, hermana, papá, mamá, hermano, tío, abuelo, vecino, compañero de trabajo, ya no sé. Pero a quien sea usted dígale: mire, usted me ofendió, hizo esto y esto y esto. No se lo digo para discutir, pero quiero decirle que yo lo he perdonado. Amén. Y que yo me siento tranquilo, libre. Y el perdón es nunca más volver a recordar aquella ofensa. Porque hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. No, eso no es perdón, hermano. Imagínense si el perdón de Dios fuera así, que a cada ratito nos pasara recordando el Señor lo que éramos y lo que hacíamos. ¿Qué clase de perdón es ese? Pero el Señor deshace como nube nuestras rebeliones, echa nuestros pecados en lo profundo del mar y nunca más se acuerda el Señor de eso, dice la Biblia. Te perdonemos. Si Ahitofel hubiera perdonado antes y hubiera dicho: hombre, David se equivocó, pero Dios ya trató con él, Dios lo perdonó, yo también lo perdono, Ahitofel quizás hubiera sido consagrado como uno de los sabios más grandes de toda la historia bíblica. Pero el fracaso de Ahitofel fue de que por su resentimiento, por su orgullo, por su problema emocional no resuelto, llegó a la trágica decisión de quitarse la vida. Y ese es el fracaso más grande de un sabio. Que un sabio termine de esa manera es trágico. Es trágico. Que una persona ignorante, sin conocimiento, con problemas mentales tome una decisión así, no deja de ser trágico, pero hay cierta justificación. Aunque delante de Dios no hay perdón. Quiero decirle, porque el tema me lo permite, el suicidio no tiene perdón. Es uno de los pecados que no hay perdón. Una persona que se suicida no puede arrepentirse, porque está atentando contra el bien más preciado que Dios nos da, que es la vida. Y el único que puede quitar la vida es el Señor. Toda persona que ocupa ese lugar está en la posición de Dios. Por lo tanto, es un pecado que no tiene arrepentimiento, no hay oportunidad de arrepentimiento y por ende no hay oportunidad de salvación. Es triste, pero no hay oportunidad. Así que cada vez que el diablo le ponga un pensamiento: y vos no servís para nada, cortar la pita ahí, colgar la pita ahí, repréndalo en el nombre del Señor. Y más bien examine su corazón. Porque si usted, mira, voy a decir esto para finalizar. Si usted es de aquellas personas que tiene problemas con todo el mundo y que usted piensa que todo el mundo tiene el problema, yo creo que no está ahí la cosa. Yo creo que el problema está en usted. Sí, porque una persona, si todo, no es posible, pues, de que tenga problemas con todo el mundo. ¿Verdad? El problema puede estar en nosotros. Debemos de examinar nuestro propio corazón. Y como dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Denle su ofrenda de palmas a nuestro Dios en esta mañana. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por su palabra. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque nos has hablado en